¿Cuál fue el motivo más insano por el que despidieron a tu profesor? El profesor Álvaro fue despedido por una razón que parece sacada de una película, pero que ocurrió de verdad. Durante más de 20 años, mantuvo un esquema perverso dentro de la universidad. Ofrecía aprobaciones garantizadas a alumnas que aceptaran mantener relaciones personales con él. No se trataba de uno o dos casos aislados, sino de cientos, tal vez miles, que pasaron por lo mismo. La magnitud del escándalo solo salió a la luz después de una serie de relatos y denuncias que comenzaron a circular silenciosamente entre las estudiantes. En el ambiente académico, especialmente en carreras más exigentes, la figura del profesor siempre carga con un peso natural de autoridad, pero el profesor Álvaro cruzó todos los límites. Joven, carismático y con una manera particular de enseñar biología, se ganaba la confianza de los alumnos, especialmente de las chicas. Muchos lo veían como un mentor, alguien capaz de orientar su carrera, y eso dificultaba cualquier sospecha de abuso. Lo que pocos sabían, o preferían ignorar, era que usaba ese prestigio con un propósito oscuro. Las conversaciones privadas, realizadas en su oficina lejos de las miradas del campus, eran el escenario de una propuesta velada y cruel. Alumnas que aceptaran tener una relación con él podrían aprobar sin preocuparse por exámenes o trabajos. Una trampa disfrazada de oportunidad en un entorno competitivo y cargado de presión. Con el tiempo, comenzaron a surgir los primeros rumores entre las alumnas. Era común oír historias sobre cómo el profesor insistía en hablar con ciertas estudiantes fuera del horario de clases, a veces incluso entrando con ellas al baño de mujeres, donde pasaban largos minutos a solas, dejando a las compañeras incómodas y desconfiadas. También se hablaba de encuentros en horarios en que el campus ya estaba prácticamente vacío, cuando Álvaro se ofrecía a ayudar con dudas y lograba que las chicas se sintieran presionadas a aceptar sus propuestas para poder aprobar. Algunas empezaron a notar que, mientras ellas se esforzaban estudiando, otras desaparecían por días y luego regresaban con notas perfectas, sin justificación alguna para semejante salto académico. Estos cambios repentinos se convirtieron en tema recurrente, y el silencio comenzó a romperse en los pasillos de la universidad. Además, muchas comentaban sobre mensajes invasivos que recibían en sus celulares, fotos y videos no solicitados, además de invitaciones insistentes para encuentros fuera de la facultad. Quien rechazaba enfrentaba una reprobación automática, sin explicación alguna. Quien aceptaba lograba la aprobación con facilidad, pero quedaba atrapada en un ciclo de chantaje emocional y miedo. Mientras tanto, el profesor mantenía una fachada impecable. En reuniones y eventos universitarios, era cordial y querido por muchos colegas, lo que hacía que las sospechas no se tomaran en serio. Algunos empleados incluso escuchaban rumores, pero no se atrevían a cuestionarlo abiertamente, por miedo a represalias o simplemente por no creer en las historias. El miedo entre las estudiantes crecía, y pocas tenían el valor de hablar abiertamente. Aún así, las historias empezaron a multiplicarse en charlas informales, en grupos de WhatsApp e incluso en notas anónimas dejadas por los pasillos. Una estudiante llegó a contar que Álvaro insistió en que lo acompañara al baño para resolver unas dudas de último minuto, donde estuvieron más de media hora, lo que generó un revuelo inmediato entre las demás. Con la presión del silencio y el creciente número de relatos, una pequeña red de alumnas decidió unirse para intentar reunir pruebas y contar lo que estaba ocurriendo. Algunas grabaron conversaciones, otras guardaron capturas de pantalla, y un grupo decidió alertar en secreto a profesores de confianza, pero la mayoría seguía aterrorizada ante la posibilidad de represalias, lo que mantenía activo el esquema. Por su parte, el profesor siempre parecía estar un paso adelante. Sus métodos eran tan meticulosos que conservaba registros digitales detallados de sus relaciones con las alumnas, archivos encriptados con fotos, videos y documentos que servían para asegurarse de que ninguna pudiera hablar sin consecuencias. Sabía que el silencio era su mayor aliado. Solo cuando algunas exalumnas, ya graduadas y lejos del entorno universitario, comenzaron a denunciar los abusos en redes sociales, el escándalo cobró fuerza real. Publicaciones anónimas fueron compartidas miles de veces, y la presión pública obligó a la universidad a abrir una investigación formal. Pero lo que había detrás era aún más grande de lo que imaginaban. En medio de ese escenario, empezaron a surgir conversaciones y rumores sobre otros profesores y empleados que, aún sabiendo algo, preferían no involucrarse. Muchas veces era más fácil fingir que nada pasaba que enfrentarse a posibles consecuencias. También se comentaba que el profesor Álvaro intentaba ampliar su alcance, enviando mensajes a chicas de otras universidades, con propuestas similares. Dentro del campus, el ambiente se volvió tenso. Algunas chicas intentaban hablar discretamente sobre lo que sabían, otras preferían alejarse. El miedo a represalias y el temor de no ser creídas hacían que muchas guardaran silencio. La tensión era palpable, y la sensación de que algo tenía que cambiar comenzaba a crecer. Pero para mí, el problema se volvió claro cuando me enfermé y tuve que ausentarme de las clases durante 3 semanas. Durante ese tiempo, la única forma de mantener el promedio y asegurar una buena nota parecía ser hablar con él.
Álvaro. Yo ya había escuchado lo suficiente para saber lo que implicaba. No era una suposición, era una certeza que no quería tener. Lo peor es que ni siquiera fue él quien me buscó. Fui yo la que, desesperada por no perder el semestre, pedí una reunión en su oficina. Llevaba varios días con fiebre, agotada, sin fuerzas ni para subir las escaleras. Cuando por fin volví a clases, estaba atrasada con trabajos, exámenes y entregas. Y la respuesta que me dieron fue que solo él podía decidir qué hacer con mi situación. La cita fue un miércoles, al final de la tarde. El campus ya estaba casi vacío. Recuerdo que mis manos temblaban cuando toqué la puerta. Él abrió como si ya supiera que yo iría. Sonrió. Siempre sonreía. Eso era lo más inquietante de todo. Pasa, por favor. Me alegra que estés mejor. Entré. Él cerró la puerta con seguro. Un clic seco, preciso. Sé que estuviste fuera, dijo, revisando algo en su computadora. Lamentablemente ya cerramos la plataforma de entregas. Pero, bueno, tal vez podamos encontrar una solución. ¿Te interesa? Asentí con la cabeza. Claro que me interesaba. No podía darme el lujo de reprobar. Hay formas alternativas de evaluar el compromiso de una estudiante, continuó, sin mirarme. No todo se trata de pruebas o trabajos. A veces, lo que cuenta es la disposición. Dijo esa palabra con una pausa especial. Disposición. No tuve que preguntar a qué se refería. Lo supe en ese instante. Y aún así, mi cuerpo se quedó quieto. No reaccioné. Me sentí atrapada, asfixiada. Mira, dijo él, por fin levantando la vista. No tienes que decidir ahora, pero si realmente quieres aprobar, sabes dónde encontrarme. Lo dejamos a tu criterio. No respondió más. Solo volvió a mirar la pantalla y me dio por terminada. Salí de ahí con el estómago revuelto. Nunca me había sentido tan expuesta, tan usada, sin que siquiera me tocara. Pensé en ignorarlo, en dejar que me reprobara, pero la realidad fue más fuerte. Si perdía esa materia, perdía la beca. Y si perdía la beca, tendría que dejar la universidad. Esa misma noche me llegó un mensaje suyo. No usó palabras. Solo me mandó una dirección, la hora y un emoji de llave. Nada más. Y aún así, lo entendí todo. Estuve una hora parada frente a esa puerta sin atreverme a tocar. Y cuando lo hice, ya no había vuelta atrás. Estuve una hora parada frente a esa puerta. La dirección que me había enviado no era de su casa. Era un pequeño apartamento cerca del campus. El tipo de lugar que uno renta por meses, sin muchos muebles, sin fotos familiares, sin rastros. Una zona donde nadie hacía preguntas. Un espacio de nadie. Revisé el mensaje una y otra vez. Lo había leído decenas de veces en mi cabeza. Jueves 19:0. Piso 4, puerta 405. No había explicación, ni sugerencia, ni pregunta. Solo esa certeza muda, violenta, que se te mete en la piel como un tatuaje que no pediste. Mi corazón retumbaba como si me estuviera gritando que corriera, pero mis pies no se movían. Pensaba en mi madre, que había trabajado años limpiando casas para pagarme la matrícula. Pensaba en todo lo que me había costado llegar hasta allí. Pensaba en la beca, en la nota, en el futuro. Y toqué, una vez, luego otra. Escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió sin palabras. Él estaba ahí, con la misma sonrisa controlada que llevaba en clase. Vestía una camisa negra, arremangada hasta los codos, y tenía una copa de vino en la mano, como si me hubiera estado esperando, como si no fuera la primera vez. «Pasa», dijo con tono amable. Lo hice, como una autómata. El lugar era silencioso, neutro, casi clínico, casi todo blanco. Una mesa, un sofá, una lámpara de pie, sin cuadros, sin libros, sin alma. ¿Quieres algo de tomar? Negué con la cabeza. No tenía voz. Me senté al borde del sofá. Él se sentó frente a mí, cruzando las piernas con tranquilidad. No había urgencia en sus gestos, como si ya supiera cómo iba a terminar todo. «Mira», empezó, «no tienes que hacer nada que no quieras. Pero si estás aquí, es porque entendiste lo que esto significa». No respondí. El silencio era mi única defensa. «Yo no obligo a nadie», continuó. «Solo ofrezco alternativas. A veces, el sistema es injusto. Y a veces, hay formas de equilibrar la balanza. Tú decides». Sus palabras eran suaves, pero su mirada era una trampa. Cada vez que hablaba, lo sentía más lejos de la imagen del profesor querido. Era otro hombre, uno que conocía el miedo, que sabía manipularlo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quitara la ropa. No sé si lo hice yo, si lo hizo él, si fue por voluntad propia o por inercia. Solo recuerdo el frío del aire, la textura del sofá, la forma en que me evité a mí misma. Me desconecté, como si mi cuerpo fuera otro. Cuando todo terminó, me fui en silencio. Él ni siquiera me despidió. Caminé hasta mi cuarto con las piernas temblando. Me metí a la ducha y lloré durante 1 hora. No de dolor físico, de asco, de vergüenza, de rabia. Y lo peor, al día siguiente, mi nota estaba publicada, aprobada, con felicitaciones. Lo habría dejado ahí, enterrado en mi estómago, si no fuera porque empecé a notar que no estaba sola.
Había otras, muchas, más de las que imaginaba. Pensé que eso iba a terminar ahí, que era solo conmigo, que, por más asqueroso que hubiera sido, podía fingir que no pasó y seguir adelante. Pero no tardé en darme cuenta de que solo era una más entre muchas. La semana siguiente empecé a observar con más atención. Las caras, los horarios, las reacciones. Una chica que se sentaba 2 filas detrás de mí en biología celular faltó 3 clases seguidas. Cuando volvió, tenía la nota más alta del grupo, en todos los trabajos. Nadie la había visto entregar nada. Otra, de farmacología, fue llamada por Álvaro después de clase. Volvió seria, tensa. Más tarde, alguien dijo que había aprobado sin haber pasado el examen. El patrón se repetía. Eran chicas que evitaban mirarlo a los ojos. Hablaban poco, se sentaban al fondo, y aún así, tenían calificaciones perfectas. Empecé a anotar nombres, revisar promedios, comparar fechas. Las coincidencias eran demasiadas. Un día, en el baño, escuché a 2 hablando bajo. ¿También te citó? Sí. Me dijo que podíamos hablar en privado. No vayas sola. Me vieron y dejaron de hablar, pero ya había escuchado suficiente. Esa noche busqué su nombre en redes, grupos de exalumnas, publicaciones viejas. Encontré una del año 2017. Una chica llamada Mariana contaba, sin dar nombres, que un profesor de biología ofrecía aprobar materias a cambio de favores personales. Los comentarios estaban cerrados. El perfil, abandonado. Ahí entendí que esto no era algo nuevo. No era solo ese semestre, ni solo con algunas. Álvaro llevaba años haciendo lo mismo. Nadie decía nada. Nadie lo detenía. No podía dejar de pensar si él había grabado lo que pasó entre nosotros, si tenía algo guardado, si me iba a chantajear. La idea me quitó el sueño. Durante días lo evité. Cambié mi rutina para no cruzarlo. Fingía no oír los comentarios, pero estaban en todas partes. Cuanto más escuchaba, más entendía. Todas sabían, pero nadie hablaba. Hasta que, durante un trabajo en grupo, una compañera dijo sin mirarme: «A mí también me pasó, ¿sabías? Pero fue hace 2 años. Pensé que ya había parado. Me quedé en silencio. No sabía si sentir alivio o miedo. Ese día entendí que tenía 2 opciones: quedarme callada como todas o hacer algo, aunque eso me costara todo. No fue una decisión impulsiva. Tardé días en asumir que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Había algo dentro de mí que ya no me dejaba estar tranquila. No era solo por lo que me había hecho a mí. Era por todas. Por las que venían antes, por las que vendrían después, por las que seguían en silencio. Empecé por lo básico: hablar con otras chicas. No fue fácil. Algunas negaban todo. Otras me miraban como si fuera peligrosa por siquiera mencionarlo. Pero unas pocas bajaban la mirada, y después de unos segundos de silencio, asentían con la cabeza. «Sí, a mí también», me dijo una, con los ojos rojos. Fue en segundo semestre. Nunca se lo conté a nadie. Nos reunimos 3, luego 5. Después éramos 7. Todas con historias parecidas. Reuniones fuera del campus. Invitaciones disfrazadas de ayuda. Propuestas ambiguas que terminaban en lo mismo. Algunas habían sido grabadas sin saberlo. Otras, amenazadas con perder la beca si no volvían a colaborar. Una de ellas, Clara, tenía capturas de pantalla de mensajes. Otra, Lucía, había grabado en secreto una conversación. No era mucho, pero era algo. Sabíamos que no podíamos ir directamente a la universidad. Nadie nos creería sin pruebas sólidas. Y mucho menos si éramos solo alumnas. Entonces decidimos hacer algo más arriesgado: seguirle el juego. Clara aceptó volver a reunirse con Álvaro, esta vez con su celular grabando. No estaba sola. Otra compañera la acompañó hasta la puerta del lugar. Le dijimos que no hiciera nada, solo que hablara con él, que lo dejara hablar. La grabación fue clara. Él sugería que podían encontrar un arreglo, que sabía valorar el esfuerzo fuera del aula. Su tono era cuidadoso, pero el mensaje no dejaba lugar a dudas. Esa misma noche, lo envió al grupo. Lo escuchamos en silencio. Nadie decía nada. Solo se oía su voz y las pausas cargadas. Teníamos la primera prueba real, pero no fue suficiente. No sabíamos que lo que íbamos a descubrir después superaría todo lo que imaginábamos. Álvaro no solo tenía un patrón, tenía un sistema. Teníamos la grabación, una prueba directa, sin ambigüedades. Pero estábamos lejos de tener algo que pudiera derrumbarlo. Sabíamos que, si lo denunciábamos solo con eso, él lo negaría todo. Lo había hecho muchas veces. Seguiría haciéndolo. Fue entonces cuando Lucía contó algo que cambió el rumbo de todo. Hace unos meses, estuve haciendo prácticas en el área administrativa, dijo una tarde, mientras nos reuníamos en un parque cerca del campus. Un día, Álvaro dejó conectado su pendrive en uno de los equipos. No sabía que lo estaba viendo. Cuando se fue, revisé por curiosidad, y lo que encontré no era material de clase. Se hizo silencio. ¿Qué había?, pregunté. Carpetas, con nombres de chicas, fechas, videos, muchos videos. No tuve tiempo de abrir todo, pero me quedó claro que eso no tenía nada que ver con la universidad. Nadie hablaba. El aire se volvió más pesado. ¿Lo copiaste? No. Me dio miedo. No sabía qué hacer. No.
Estuvimos un largo rato sin decir palabra, hasta que Clara propuso algo. Intentar recuperar ese pendrive. Era una locura. Lo sabíamos, pero también sabíamos que si ese material aún existía, era la única forma de probar que lo que hacía Álvaro no era un rumor. Era un sistema montado, planeado, sostenido durante años. Pasaron días sin avances. Lucía intentó acceder de nuevo al mismo equipo, pero el pendrive ya no estaba. Sin embargo, notó algo extraño. En la carpeta de respaldo del servidor interno, había una copia de seguridad automática con fecha cercana al día en que vio los archivos. Le pedimos que lo descargara desde casa. Lo hizo esa misma noche. Cuando recibimos el archivo, no sabíamos qué esperar. Era una carpeta comprimida, de casi 20 GB. Tardó horas en abrirse, pero cuando lo hizo, fue peor de lo que imaginábamos. Carpetas por año, por semestre, por nombre, algunas etiquetadas con apodos o números. Dentro, documentos escaneados, fotos, capturas de pantalla de chats, videos grabados con cámaras ocultas. En muchos, él ni siquiera aparecía, pero su voz estaba presente. Suya era la organización. Suya era la lógica de todo eso. Más de 2000 nombres. Algunas chicas tenían una sola carpeta. Otras, varias. Algunas con imágenes claramente íntimas. Otras con supuestas notas de evaluación. Como si llevara un registro detallado de cada víctima, de cada encuentro, de cada amenaza. Nos quedamos en shock. Yo encontré mi nombre. Ahí estaba una carpeta con mi número de matrícula. 3 videos, 2 audios. Capturas de pantalla de la conversación que yo misma había borrado. Él lo tenía todo. Guardado, ordenado, archivado como si fuéramos parte de una colección. Sentí náuseas. Me quedé paralizada frente a la pantalla. No podemos quedarnos con esto, dijo Clara. Esto tiene que salir de aquí. Tiene que hacerse público. Pero sabíamos que era peligroso. Si él descubría que teníamos el material, podía vengarse. Usarlo en nuestra contra. Aunque sabíamos que el criminal era él, ese tipo de cosas podían destruirnos si caían en las manos equivocadas. Decidimos actuar con cuidado. Guardamos todo en discos duros externos. Hicimos copias y las escondimos en diferentes lugares. Subimos parte del contenido a nubes anónimas con contraseña. Solo entonces empezamos a armar un dossier, con fechas, pruebas y testimonios organizados. Todo con el máximo nivel de discreción posible. Lo más difícil fue convencer a otras chicas de unirse. Algunas lo negaban, incluso viendo su propio nombre allí. Otras suplicaban que no se hiciera público. El miedo era general, porque ahora todas sabían que él lo había grabado todo. Así era como controlaba el silencio. Álvaro nunca tuvo que amenazar a nadie directamente. La existencia de esos archivos le bastaba para mantenernos calladas. Y siempre fue suficiente. No sabíamos si estábamos haciendo lo correcto. Solo sabíamos que no podíamos seguir calladas. Teníamos pruebas, tantas que ya no podíamos ignorarlas. Pero también sabíamos cómo funcionaba la universidad, cuántos casos se habían ocultado, cuántas veces se había protegido a un profesor por encima de todo. No bastaba con mostrar videos. Necesitábamos un plan. Decidimos dividirnos. Un grupo se encargaría de reunir más testimonios, aunque fueran anónimos. Otro prepararía los documentos. Y yo hablaría con 2 profesoras que sabía que no estaban del lado de nadie, ni del rectorado, ni de Álvaro, solo de las alumnas. Me reuní con la primera, una docente de ética en la ciencia. Le conté parte de lo que sabíamos. No mencioné nombres, pero bastó con ver mi cara y escuchar mis palabras para que me creyera. Tengan cuidado, me dijo. Si esto es tan grave como suena, no lo van a dejar salir tan fácil. La segunda fue más escéptica. Me pidió pruebas. Le llevé el primer video, el más suave. Aún así, se quedó en silencio durante casi 1 minuto. Esto no puede quedarse acá, dijo por fin. Déjenmelo a mí. Yo sé a quién llevarlo. Esa misma semana, conseguimos que una periodista local nos respondiera. Le mandamos un resumen anónimo. No todo, solo lo justo para que entendiera que era real. Ella respondió de inmediato. Quería ver más. Y ofrecía total confidencialidad. Clara y Lucía se encargaron de armar un archivo sin rostros, sin nombres, solo pruebas de que había un patrón sistemático. Videos en los que se escuchaba la voz de Álvaro. Conversaciones donde prometía notas a cambio de colaboración. Audios, capturas, metadatos. La periodista confirmó. Era suficiente para abrir una investigación, pero nos pidió algo más. Necesito una víctima que quiera hablar, aunque sea con identidad protegida. Alguien que cuente desde dentro. Silencio. Nadie se ofrecía. Yo tampoco. No al principio. Pero esa noche, al ver de nuevo mi carpeta dentro del archivo, entendí que yo no podía esperar que otras hicieran lo que yo no estaba dispuesta a hacer. Así que acepté. Grabamos la entrevista en una habitación de hotel. Cara oculta. Voz distorsionada. Lo conté todo. Desde el primer mensaje hasta el archivo que encontramos. La periodista escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Confirmó cada dato. La nota salió publicada una semana después. Titular neutro. Texto devastador. Universidad prestigiosa bajo investigación por supuestos abusos sistemáticos de un profesor. No decían su nombre, pero todos sabían quién era. Las reacciones no tardaron.
Primero, el silencio absoluto. Nadie de la universidad se pronunció. Después, una serie de comunicados ambiguos. Estamos analizando la situación. Rechazamos cualquier conducta inapropiada. No toleramos abusos. Pero aún no había consecuencias. Álvaro seguía dando clases. Hasta que algo cambió. Una de las profesoras a las que habíamos contactado llevó el dossier completo directamente a la oficina del rector. Lo obligó a leerlo. Lo hizo en voz alta, delante de otros 3 docentes. Algunos no creían lo que escuchaban. Otros, sí, otros ya sabían. Y entonces llegó lo que no esperábamos. Él desapareció. Un día cualquiera, sin aviso, dejando solo una nota médica falsa y su oficina vacía. No hubo enfrentamiento, ni disculpas, ni explicaciones. Álvaro simplemente desapareció. La mañana siguiente a la entrega del dossier, su clase fue cancelada. En la cartelera digital aparecía una nota vaga: suspensión temporal por motivos personales. Algunos profesores fingieron no saber nada, otros sí sabían, pero optaban por el silencio. Las alumnas, en cambio, comenzaron a hablar. Lo que antes eran rumores dispersos, ahora salía a la luz con más fuerza. En los pasillos, en los baños, en los chats privados, todas sabían por qué él ya no estaba, y muchas comenzaron a admitir lo que les había pasado. Algunas por primera vez. Una chica de 5º semestre escribió en un foro anónimo que había sido grabada sin saberlo. Otra, de 7º, contó que había tenido relaciones con él durante meses por miedo a ser expulsada. Ninguna de ellas lo había denunciado antes. Ahora sentían que ya no estaban solas. La universidad, presionada por el escándalo, anunció la apertura de una investigación interna, pero todo avanzaba lento, demasiado lento. Los medios pedían declaraciones oficiales. La nota de la periodista había sido replicada por otros portales. La palabra escándalo empezó a circular en voz alta, y aún así, nada de policía, nada de medidas reales, solo un vacío. Nosotras seguíamos esperando que lo llamaran, que lo interrogaran, que alguien hiciera algo concreto. Pero lo único que recibimos fue una notificación del rectorado diciendo que Álvaro había pedido licencia médica por cuadro de estrés agudo y que no regresaría ese semestre. Un documento firmado por un psiquiatra, fechado 2 días después de que entregáramos las pruebas. También descubrimos que había retirado sus pertenencias personales de la oficina la noche anterior, sin que nadie lo viera, como si ya supiera lo que iba a pasar. Era obvio, alguien lo había alertado desde dentro. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mañana hay más contenido nuevo para ti. Te espero.